Jueves 16 de marzo, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada día por el kiosco, por las portadas de los periódicos que se publican en Córdoba, en papel y en digital. En papel, ya saben, Diario Córdoba, ABC, El Día y la prensa digital. Hoy nos acompaña, como cada jueves, Alfonso Alba. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias. Director, como saben, del diario digital Cordópolis. Bueno, vamos con el primer vistazo a las primeras planas de los periódicos. El diario Córdoba ha escogido hoy un tema de salud juvenil además. Titula: casi la mitad de los adolescentes vapea en alguna ocasión. Vapea, ¿saben? Estos cigarrillos electrónicos. Ahora hablamos de este asunto. La foto es por un tema de ámbito nacional o internacional, el partido del Madrid allá de Champions, y también habla del Rally Sierra Morena, que comienza mañana con el Shakedown, un rally que cumple 40 años en esta edición y que es un rally que ha vuelto a recuperar, no sé si el prestigio que tuvo hace unas décadas, pero sí que está muy arriba en el ranking de rally. También habla el diario Córdoba del ayuntamiento que da carpetazo definitivo al sistema de recogida neumática de basura. Al menos no va a recurrir la sentencia del TSJ. El diario ABC trae hoy una foto local en la portada, una foto que firma, si lo encuentro se lo digo, uno ve la firma, así, Valerio Merino. Un plan de 26 millones para transformar el Parque Figueroa. Titula que la Junta y el Ayuntamiento presentan el programa que reformará 36 bloques en unos 3 años con la colaboración económica de los vecinos. En la parte alta, Andalucía no encuentra camareros para Semana Santa, la parte superior del periódico. El diario El Día. El Ayuntamiento entierra la recogida neumática de residuos, lo que comentamos antes. Ayer avanzó el concejal de urbanismo que no se va a recurrir en la sentencia del TSJ. El TSJ dijo que ese plan no tiene cabida en el PGO y el Ayuntamiento le da razón o acepta que no tenga cabida en el PGO. Luego hablamos de este asunto. La foto que firma Miguel Ángel Salas para la Cuaresma, tradición de Cuaresma. Las vírgenes se visten de hebreas en este periodo, como saben, saben los más cofrades. Ya estamos en la recta final previa a la Semana Santa. También dice que la provincia se ofrece vía web a los inversores de la base logística. Un portal recoge las potencialidades de los municipios para las empresas que lleguen. Y también habla de la licitación de urgencias de Levante Sur y la obra, por fin, de la ampliación del Hospital de Montilla. En Cordópolis leemos que el Centro Comercial La Sierra, este es el que yo tenía, ahí lo tiene, Centro Comercial La Sierra, IDEZA, abrirá, IDEZA no. Estas son las primeras reacciones de grandes superficies a la libertad horaria de la que hablaremos ahora. La cata del vino, que cambia de ubicación, se celebrará en la Plaza de Toros. Saben que la explanada aneja al Palacio de la Merced está en obra, está con una cata arqueológica, con lo cual ya se planteaba este cambio. El cambio a la Plaza de Toros ya se apuntó hace algunas ediciones. Parece un espacio que también tiene muchas ventajas con respecto a la Diputación. Denuncian, dice Diario Cordópolis, denuncian a un cura que expulsó de la iglesia a un niño con un trastorno madurativo. Y también habla de que la Universidad de Córdoba asumirá los costes laborales por contratar a jóvenes investigadores. Hablamos de esas cosas y de muchas más cosas. Vamos a empezar, ¿te parece? El tema, como siempre hacemos, con el tema de respecto a las carnes, Diario Córdoba, el tema del vapeo. Es una encuesta que recoge el diario, una estadística, un informe, que lo que habla es de cómo se va avanzando en este cigarrillo electrónico, pero sobre todo lo que alerta es de lo nocivo de esta práctica, que habitualmente quienes se pasan del cigarrillo tradicional, habitual, al electrónico es porque piensan que es más inocuo y no lo es. No lo es. De hecho, yo conozco casos incluso de que el vapeo ha despertado problemas latentes de salud. Todos estos problemas latentes que traemos de nacimiento por genética, ¿no? Hay algunas cosas que nos morimos y nunca se despiertan, pero hay otras que
por circunstancias, por factores ajenos, pues sí ocurre, y una de estas cosas es el vapeo. No es inocuo, te lo dice cualquier neumólogo, fundamentalmente. neumólogo. Bueno, es menos perjudicial, sí, bueno, igual de arriesgado ir a 200 por hora por la autovía que ir a 160, pero si va a 160 es menos arriesgado que si va a 200 o 240, ¿no? Pues con el tema del vapeo sucede un poco algo parecido. Y sí, se está empezando a plantear un debate para ver qué se hace con el tema del vapeo, porque algunos fumadores habían optado por el tema del vapeo para poder fumar en interiores, porque se supone que lo que echa es vapor de agua, es distinto, pero bueno, también es una sensación bastante desagradable, ¿no? Estar al lado de una persona que vapea, y al igual que antes cuando se fumaba en interiores. Y creo que sí, que es una puerta de entrada también de los adolescentes al tabaco y a otro tipo de adicciones sí, a través de los cigarrillos. Y además, cada vez más temprana. Señala esta información, que María José Raya, creo, sí, que hay casos de niños con 11, 12 años que ya tienen su cigarrillo electrónico. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, porque no es un juego, no es el cigarrillo de chocolate de cuando éramos críos que te daban, que también parece que aquello se prohibió en su día porque era una incitación al hábito tabáquico. Bueno, seguimos avanzando. El diario ABC trae a su portada el tema este de la eficiencia energética en el Parque de Figueroa. Hay que reconocer que los vecinos de Figueroa son muy insistentes. Lo comentaba ayer Paco Muñoz, el presidente de la Asociación Vecinal del Parque, que se empeñaron en su aparcamiento en su día, consiguieron un aparcamiento, se empeñaron los ascensores, lo consiguieron, y ahora va a cambiar prácticamente por completo el barrio, aunque, como dice el diario ABC, en páginas interiores, hay alegría y ojo avisor a ver qué pasa, cómo hay que pagar la parte que corresponde a los vecinos. En principio la actuación son 25 millones en 3 fases, la primera 8 millones, el ayuntamiento pone medio millón de esa parte y los vecinos un 33%. Pero claro, esos son 3.000 y pico euros para cada vecino, de media. No todos los vecinos tienen esas cantidades disponibles. Sí, pero desde luego si se lo plantean a medio o largo plazo se darán cuenta de que ahorrarán. Se tratan de trabajos de eficiencia energética en el que se cambian los cierres de las ventanas, se mejoran los elementos de los edificios e incluso los sistemas de calefacción e aire acondicionado y los tejados, ¿no? Y creo que también había algo de placas, ¿no? Sí, también. No, placas aquí, no placas que con el santuario, no sé. Puede ser. Aquí son las envolventes, que se va a insuflar una capa entre las dos placas entre las dos capas, cámara de aire, para que nos entendamos, las cubiertas y la carpintería exterior, que en muchos de esos casos no es de aluminio, con lo cual mucha flexión. Decía ayer Paco Muñoz que hay vecinos que tienen 4 o 5 aparatos de aire en su casa. Claro. Porque el que vive en un último piso en el Figueroa, aquello es un infierno. Claro, en cualquier último piso de la ciudad de Córdoba, de una vivienda que no esté bien aislada. Cuando hemos entrado en casas solariegas, de las pocas que quedan en el casco histórico, de las que quedan en algunos pueblos, o cuando entramos en una iglesia, ¿no? De repente hay como una especie de microclima, de aislamiento térmico, tanto en invierno, porque es verdad que se está mejor, como en verano, se mantiene una temperatura estable. Pues imaginemos que esto sucede en nuestra casa, necesitamos menos dinero para pagar la electricidad o menos aparatos para mantener una temperatura estable dentro de nuestras viviendas, y a esto es a lo que se refiere. Por tanto, esos 3.000 y pico euros por vivienda yo creo que son fácilmente recuperables en 3, 4, incluso 5 años, y a partir de entonces pues la calidad de vida de estos vecinos va a mejorar de manera notable. Y además también avanzó ayer tanto el alcalde como el delegado de la Junta que habrá familias que no paguen nada, que se subvencione íntegramente porque sea familia más vulnerable. Hay que recordar que este barrio es de los años 60, que hay familias ya muy mayores que no se han ido del barrio, que llevan viviendo ahí 50 o 60 años, que llegaron siendo recién casados, que ya tienen sus 80 años, con pensiones en algunos casos no contributivas. No es fácil. Bueno, pues para ello habrá probablemente algún tipo de ayuda especial para que no tengan que hacer frente a este coste. Ayer dijo el alcalde, y me parece una reflexión muy interesante, que está bien que Córdoba crezca, pero que no hay que mirar, que hay que mirar también hacia adentro, hacia los barrios antiguos, que hay que intentar que sean confortables, como tú decías, que se pueda vivir allí. No solamente en Figueroa, está ocurriendo con Ciudad Jardín, con la parte más antigua, que se están yendo los vecinos allí porque falta confort. Está el casco histórico, el casco antiguo, hay muchos pisos en bloques, en Santa Marina, San Agustín, que aquellos son de los años 60, 70, donde no había las medidas constructivas que hay ahora. Yo recuerdo una campaña en el año 2010 en la Gerencia Municipal de Urbanismo que se llamaba Córdoba Rehabilita. Y estaba dirigida precisamente a esto, a que volvieran los vecinos a los lugares de los que se estaban marchando. En Sevilla, por ejemplo, hay una propuesta que a mí es un proyecto piloto, pero que a mí me encanta. Creo que en un barrio, no sé si es del Polígono Norte o de Pinomontano,
el Ayuntamiento de Sevilla, a través de su empresa municipal de vivienda, en Visesa creo que se llama allí, ha comprado un bloque entero de vivienda protegida. Los vecinos han sido trasladados, los pocos que quedaban, a otro lugar transitorio. El ayuntamiento ha echado abajo ese bloque y lo va a reconstruir en el mismo sitio donde antes había un bloque, y lo va a reconstruir con todas las nuevas calidades, con las calidades nuevas, ¿no? Y a esos vecinos que fueron trasladados volverán a tener una vivienda de primeras calidades y más que digna, ¿no? Creo que nosotros estaríamos y sería un proyecto incluso con bastante rendimiento económico a futuro, en disposición de comenzar a rehabilitar barrios, a que hubiese un plan de este tipo. Me refiero, por ejemplo, a Fátima, a la Fuensanta, a la propia Ciudad Jardín, donde sabemos que hay edificios que ya empiezan a tener. Ciudad Jardín puede tener del orden de 70 años aproximadamente, lo que es el barrio. Algunos de esos edificios pueden llegar ya a superar los 50 años. Sí, seguro. Están en condiciones para que se empiecen a ejecutar este tipo de planes y empiecen a rehabilitarse. De hecho, empezamos a ver determinadas mellitas, ¿no?, digamos, en Ciudad Jardín, donde ha ocurrido esto, ¿no? Bloques donde ya no hay viviendas porque son de un propietario, en este caso se le ha quedado un fondo de inversión, esos vecinos se han ido y se ha empezado a reconstruir. Yo creo que todo esto compacta la ciudad y la hace mucho más sostenible y mucho más habitable que lo que está ocurriendo de esta cantidad enorme de barrios que estamos viendo, que están empezando a crecer en el sotomonte de Córdoba, ¿no?, hacia la zona esta de Poniente Norte principalmente, cerca del canal del Guadalmellato y demás, que son barrios grandes, son barrios con muchas calidades, son bloques que a mí personalmente no me gustan, pero entiendo que a la gente que le gusten, porque son bloques hacia adentro, donde son bloques muy cerrados, donde hay una piscina, donde hay una pista de pádel, y los vecinos hacen vida hacia adentro, no hacen vida hacia afuera, pero son barrios a los que hay que llevar todo ahora. Hay que llevar centros de salud, hay que llevar colegios, hay que llevar institutos, hay que llevar servicios de autobús, hay que llevar servicios de recogida de basura, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que en Ciudad Jardín todo esto ya lo tenemos. Tenemos colegios, tenemos instalaciones deportivas, tenemos comercios, tenemos vida. Creo que hay un poco a eso a lo que se refiere el alcalde, que es una política europea que se ha desarrollado en determinadas ciudades y que aquí yo creo que vamos tarde. Y Córdoba, por suerte, tiene un casco urbano consolidado muy grande, donde creo que sí que caben este tipo de medidas. Ayer decía Bellido que la ciudad ha crecido muchísimo en las últimas décadas, pero la población no. Sin embargo, la ciudad sigue expandiéndose, con lo cual es verdad que la unidad familiar de hace 20 años eran 4 o 5 por casa, por familia, ahora ha bajado bastante la media, pero aún así es que casi ha duplicado el tamaño Córdoba con respecto a hace 30 o 40 años y la población ha ido en retroceso. O sea, que parece claro que hay agujeros, que eso Gruyer, que se trata de taparlo antes. Decías tú, ayer presentó el Ayuntamiento la ampliación de servicios de autobús de Alcorsa a Huerta de Santa Isabel, con lo cual eso supone un gasto añadido y en ocasiones ves pasar autobuses con un viajero o con dos o ni con ninguno. Yo una vez he visto pasar un viajero totalmente solo porque tampoco hay una población que hay que prestar servicios, pero que la población ya es reducida. Claro. Yo creo que la culpa de todo esto la tiene el PGO del año 2001, que se planteó, si lo recuerdas, para que Córdoba tuviese un crecimiento de hasta medio millón de habitantes. Sí. Somos conscientes hoy día que salvo, yo qué sé, una crisis de refugiados que vengan ahora cruzando el estrecho, Córdoba no va a tener medio millón de habitantes, creo que nosotros no lo vamos a ver nunca, eso. Por tanto, creo que hay que repensar ese plan general de ordenación urbana y readaptarlo. Entonces, sí que se consideraron como urbanizables muchas zonas y muchas parcelas de Córdoba, y claro, esos propietarios ahora perderían dinero si no han logrado urbanizar su suelo. Se tienen que arbitrar muchas medidas, sé que es un tema muy complejo, para eso doctores tiene la Iglesia y para eso hay arquitectos de planeamiento maravillosos que podían empezar a trabajar ya. Creo que no es el mejor momento porque no vivimos tiempos de consenso y un plan general necesita mucho consenso de todas las fuerzas políticas, pero Córdoba empieza a necesitar ya una revisión urgente de sus normas urbanísticas. Bueno, pues hablando de la zona esta de Poniente Norte, o sí, de Poniente Norte, no se llama Noroeste. Bueno, muy a colación trae la información, nos viene la información que ayer conocimos de que el Ayuntamiento no va a recurrir la sentencia del DSJ contra la recogida neumática. Recuerden que la movida viene porque unos propietarios y unos vecinos cuestionan la instalación de sus tuberías para recoger neumáticas porque tenían que expropiarle un trozo de sus parcelas para el centro de recepción de basura. A partir de ahí es cuando se dan cuenta que aquello no se compadece con el PGO
no es compatible, se lleva a la audiencia, se gana, se va al TSJ y se gana también. Al final el ayuntamiento va decidido dar carpetazo en principio al plan por completo, porque hay una opción que sería rectificar el plan, incluirlo dentro de, o adaptarlo al PGO. Sí, además es una lástima porque hay muchas obras que ya se han hecho y que no van a servir para nada. En el subsuelo de Poniente Noroeste hay una enorme tubería neumática por las que se supone que iba a ir la basura así como que con aire comprimido y demás, y va a llegar rápidamente a las centrales de tratamiento, pero eso son unas obras que se han hecho, que se han pagado y que no van a servir para nada. ¿Qué es lo que puede ocurrir una vez que el ayuntamiento decida no recurrir esta sentencia? Yo no lo sé, pero probablemente tengamos que pagarle a esos vecinos la inversión que han hecho, o a esos promotores, la inversión que han hecho para construir esas tuberías. O sea, el ayuntamiento tendrá que pagar por esas tuberías probablemente. En algunos casos hay gente que habla de, no quiero dar una cifra exagerada, pero son millones de euros de inversión las que le corresponderían a estos vecinos. Y yo entiendo que al menos existía la posibilidad de acudir al Supremo. Para los vecinos es un problema, porque claro, a ellos les vendría muy bien este dinero, pero para el ayuntamiento es aún más problemático, porque yo creo que cumplir esta sentencia significa que el ayuntamiento va a volver a entrar en déficit. Es una cosa bastante seria desde mi punto de vista. Y aparte no está claro que el dinero le llegue a los vecinos, porque en muchos casos esta inversión se hizo desde la promotora en fase de urbanización. Ahora hay que ver cómo aquello ahora revierte al que pagó en su día, porque realmente la urbanización la paga el propietario del piso, camuflado en el precio final del piso. Es decir, la farola que pone a la puerta de su casa la paga el vecino, el árbol lo paga el vecino, el alcantarillado. Claro, en este caso era deslindar qué parte de aquello correspondía a esta instalación neumática y qué parte correspondía a otra cosa, porque además el cuarto de contadores es que está dentro del cuarto, perdón, de basura. Claro, había un agujero donde había que echar. Eso ahora se supone que se utiliza para otra cosa, revertirá también a la comunidad. Es decir, que no es fácil ahora ver a dónde va a llegar el dinero. No, no es fácil y es complejo, como he dicho. De hecho, yo no veo que la solución vaya a llegar el año que viene. Pero el ayuntamiento tendrá que arbitrar algún tipo de solución, porque si renuncia a recurrir la sentencia, entiendo que los propios vecinos que demandaron al ayuntamiento, al TSJ, para que se anulara el plan de recogida neumática de residuos, pedirán una ejecución de sentencia. Claro. Y a ver qué dice el TSJ de cómo se tiene que ejecutar esta sentencia. Ahí es donde yo creo que ya saldremos todos de dudas, y ya se verá además si son los promotores, como bien dice, los que tienen que recibir ese dinero, o son los propietarios que han pagado al final por su vivienda y por todos los gastos que incurrieron los promotores. Está por ver que eso sea así. No tengo yo claro que si mañana el ayuntamiento decidiera devolver un dinero por una farola que no funcione, la cobra el vecino o la cobra quien la puso. No está claro cómo en el contrato se especifica qué parte corresponde a esto y cuál no. O sea, que no va a ser tan sencillo. Bueno, seguimos avanzando. Lo veíamos antes en Cordópoli, el traslado de la cata. La cata es a finales de mediados de abril, el fin de semana el penúltimo, el último el de las cruces, el anterior el de la cata. Y este año es forzado por la cata arqueológica tira a la otra cata del vino, pero era una alternativa que ya se planteó en varias ocasiones. Primero porque parece como más recogidito. La Plaza de Toros además tiene unos servicios, tiene unos baños, tiene un aparcamiento cercano. Ya había muchos, sobre todo empresarios de la zona, que dijeron, oye, vamos a sacar de aquí este evento, que me parece muy interesante, quizá se ha ido pervirtiendo con el tiempo, se ha vuelto más un botellón con una cata, pero me parece interesante, a lo mejor este año con esta opción pues se consolida la cata en otro sitio. A mí me parece una decisión muy acertada, sacar la cata de lo que es el aparcamiento de la Diputación, que no es un lugar digno. Sé que para el Consejo Regulador de Montilla Moriles puede ser menos interesante porque hay que pagar un alquiler, obvio. Creo que en la Diputación también se pagaba, pero mucho más pequeño que el que se paga en la Plaza de Toros. Y como tú bien dices, los servicios son bastante más dignos. Primero, tiene aparcamiento, segundo, tiene servicios. Tercero, los accesos de la Plaza de Toros no tienen absolutamente nada que ver con la puertecita de entrada de la Diputación. E incluso para los propios bodegueros, cuando van a montar allí toda su stand y para llevar el vino, los camiones que entran en la misma Plaza de Toros, digamos, ¿no? Igual que a través del buladero de los toros y demás. Y creo que aparte es un lugar que puede tener también mucho sentido, ¿no? ¿Cuántas catas del vino se han dedicado al mundo de los toros? Muchísimas. Dicho todo esto, y esto que voy a decir puede sonar un poco extraño, en la Plaza de Toros de Córdoba está totalmente infrautilizada. Hay una corrida, o 2 o 3 corridas al año, ¿no? Corridas no, corrida hay una, me parece, unos 2, ¿no? Es algo que yo creo que también poco a poco
tiende a la desaparición. Por supuesto, la Plaza de Toros tiene unos propietarios, pero la Plaza de Toros yo creo que se ha convertido en el auditorio que le hace falta a Córdoba, ya per se. Hay más conciertos y otro tipo de actividades en la Plaza de Toros que festejos taurinos. Por tanto, yo creo que tarde o temprano el Ayuntamiento se dará cuenta de que el proyecto que tenía de construir un auditorio quizás sea más rentable o comprar la Plaza de Toros y habilitarla como auditorio, o directamente llegar a un acuerdo con los propietarios de la Plaza de Toros, que también puede ser obvio. Allí el aforo es gigantesco, es uno de los aforos más grandes de Córdoba después del Arcángel, ¿no? Creo que en la Plaza de Toros caben más de 10.000 personas. Sí, en torno a 16.000 personas que habéis sentado la grada. Si además aprovechar la parte de lo que es la arena, que se puede utilizar cuando hay un espectáculo musical, por ejemplo, que hay mucha gente. Por eso, creo que es un recinto, desde mi punto de vista, bastante infrautilizado. No sé si nos va a pasar como en Barcelona, donde se han prohibido las corridas de toros, pero vamos, aquí no vamos a llegar a eso de momento. Pero creo que en Barcelona la Barceloneta ya se utiliza prácticamente como auditorio. Y no solamente Barcelona, en Málaga, por ejemplo, hay un proyecto muy interesante. La Malagueta es propiedad de la Diputación, sin más no recuerdo, y van a cambiar todos los bajos de la Plaza de Toros para utilizarlo para otra cosa, como por ejemplo pasa en Lisboa. En Lisboa hay un festejo al año de toros, es que lo hay, y la Plaza de Toros de Lisboa está utilizada para... Hay un centro comercial dentro. Incluso aquí se planteó en su día darle, por ejemplo, ya Museo Taurino, tiene un buen lugar meterlo en la Plaza de Toros, liberaría Museo Taurino para las artes populares, que también se supone que lo es, y sería un sitio mucho más acorde con lo que hay, y darle otra utilidad, y luego que la empresa que se quedó con la explotación tenga forma de ingresar dinero, que no sea solamente con los 2 o 3 festejos al año de los que tú hablas. No sé si los vecinos van a estar muy de acuerdo con nosotros, entiendo que no, porque, hombre, un auditorio, en el fondo está en el centro de la ciudad, pero sí que podrían llegar a plantear obras que atenúen el ruido que genera la Plaza de Toros. Ya estamos viendo como en muchos sitios se cubren las plazas de toros para aislarla acústicamente, y no creo que pudiera ser una mala idea, ¿no? Que a través de un consorcio, del ayuntamiento, de alguna u otra manera, se actuara allí y por fin tuviésemos un auditorio digno, que yo creo que es lo que se merece esta ciudad. El problema de la Plaza de Toros, quizás, y me meto donde no me llaman, es que son muchos propietarios. Cuando se construyó la Plaza de Toros, se hizo una especie de suscripción pública, hubo muchísimas personas que compraron acciones, con lo cual a nadie le duele, especialmente, no tiene un dueño. Si doliera uno solo, seguro que se buscaría la vida para meter allí conciertos, un centro comercial, un museo taurino, una hamburguesería. Pero como son tantísimos propietarios, como hay tantas personas que tienen su acción, pues no les duele. Ellos le dan un abono para la feria y le dan unos pases para ir al cine de verano, y bueno, un dinero que se invirtió hace pues, otros 60 o 70 años, 60, creo que del año 60, Plaza de Toros. Cuando Galería Preciado. Claro, cuando se cerró la Plaza de Toros de los Tejares, se construyó aquella, se hizo una suscripción, no, se hizo una suscripción para que quien quisiera pusiera su dinerito, y se construyó la Plaza de Toros con dinero de particular. Así que por eso digo que quizás sea el problema. Si hubiera un dueño solo, como ha pasado en Málaga con la Diputación, o ha pasado en Barcelona, que era de un solo dueño, de hecho, chicos, que tengo un espacio enorme infrautilizado aquí, no tampoco más igual. Bueno, más cosas, hablando de espectáculos. Tituló ABC hoy que Andalucía no encuentra camareros para Semana Santa. Hay un debate abierto en este sentido. El otro día publicaba un tuit un amigo tuyo y mío, Alfredo Romeo, en el que decía que había puesto unos anuncios y que no quería ir nadie a su establecimiento a trabajar en la restauración. Hoy publica también, creo que lo hace el Diario Córdoba, lo he leído, creo que lo publica Irina. Se busca camarero con actitud de responsabilidad, pero ¿a qué precio? Porque creo que aquí es el problema. Estamos ahora quizás echándole la patata caliente a los trabajadores que están en paro, pero bueno, ¿qué se está ofreciendo para trabajar en un establecimiento de restauración? Porque se denuncian horarios por encima de lo establecido en el convenio, o que te contratan por 4 horas y trabajas 8 o 10. Que los sueldos no siempre llegan, incluso que quieren pagar parte del salario con el bote. En fin, cosas que evidentemente hemos visto ahora lo que ha ocurrido, creo que ha sido en Cádiz o en Huelva, donde ha pedido que vengan más agrevíes porque, no sé, porque creerá que cobran menos, no sé por qué los quieren traer. Así como los cupos de los jornaleros de la aceituna. De hecho, yo iba a hacer esa comparación porque creo que empieza a tener mucho que ver. Nadie quiere ser jornalero y coger aceituna, es un trabajo duro, mal pagado. Y bueno, pues al final, como digamos, el precio de los productos agrícolas es el que es y el rendimiento agrícola también es el que es, la patronal opta por contratar trabajadores en origen porque cobran menos y porque van a ejecutar bien ese trabajo. Porque exigen menos también. También exigen menos, pero principalmente porque cobran menos y porque sale a cuenta.
De hecho, esos contingentes incluso colabora el Ministerio. El propio Gobierno paga parte de esos viajes, también la patronal y demás, ¿no? Pero es el Gobierno el que busca a esos trabajadores para que luego vayan fuera de nuevo. En el caso de los camareros, yo creo que se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Cada vez hay menos camareros, y es verdad, y cada vez hay menos cocineros, y es verdad, es que nadie quiere ser camarero. Yo no conozco a ningún niño que de pequeño diga, ¿tú qué quieres ser? Yo de mayor quiero ser camarero. Creo que en la juventud siempre fue un trabajo transitorio para poder pagarte los estudios, o para poder comprarte un coche, o para poder pagarte unas vacaciones. El trabajo de cocinero sí que es algo más específico, ¿no? Puedo llegar a entender determinadas cosas. Entonces, cada vez hay menos jóvenes, estadísticamente, y cada vez hay menos jóvenes que trabajen de camarero. En España, que se van probablemente a trabajar de camarero a Francia, o a Alemania, o a Reino Unido, ya menos, donde cobran más que aquí, bastante más. Entonces, si queremos abrir bares por encima de nuestras posibilidades, bares y restaurantes, que parece que es como el gran negocio que monta una persona que de repente quiere ganar dinero rápido, no hay manos disponibles. Estamos viendo también lo que está ocurriendo cada vez que salimos un fin de semana, donde hay que reservar el lunes, porque es que si como intentes reservar el mismo día, te vas a encontrar con que no vas a poder comer, ¿no?, en determinados sitios. Y bueno, yo sí veo, por ejemplo, que hay camareros fijos en determinados negocios. Y cuando los veo, muchas veces, y camareros felices, ¿no?, les preguntas y es que cobran bien. O sea, tienen un trabajo digno y cobran su hora. De hecho, estamos empezando a ver que a partir de las 4 de la tarde en Córdoba es imposible comer. ¿Por qué? Porque los camareros se han plantado y los cocineros también han dicho, yo estas son las horas que tengo y ya no doy ni una hora más, y muchos empresarios se han adaptado a esos horarios. Ahora, es verdad que incluso en algunos sitios, con unas muy buenas condiciones laborales, tienen dificultad para encontrar esos camareros. ¿Por qué? Porque si empiezas a abrir sitios nuevos, los camareros felices ya están contratados y ya no los vas a encontrar. Y segundo, porque hay veces que también somos, los trabajadores muchas veces somos conservadores y preferimos esperar, ¿no? Entonces ya no hay esa oferta grandísima de mano de obra que había hace 15 años, que te salía un camarero por debajo de las piedras y que tú ibas al bar de debajo de tu casa y siempre tenía un camarero distinto prácticamente cada mes. Eso afortunadamente ya ha acabado. Yo creo que los empresarios no estarán de acuerdo conmigo, pero afortunadamente ese sistema ya ha acabado. A partir de ahora, ¿qué es lo que viene? Pues sí, es probable que lo que se venga sea que el servicio, como ya está ocurriendo con los servicios sociales, con la atención a mayores, con los trabajadores del campo, o con trabajadores incluso de supermercados, que el servicio sea cada vez más ejecutado por inmigrantes. Probablemente. En cualquier caso hay otro factor también, y es la inestabilidad y la temporalidad del empleo, porque ahora hay empresarios que quieren ahora camareros, pero que cuando llegue a septiembre, ahora te pongo en la calle. Y yo creo que hay que entender que el chaval, la chavala que esté trabajando en esto, quiera comer todos los días, no solamente cuando hay negocio. Hablando de horario, se publica hoy Córdoba, lo hemos leído ya antes, los efectos o las primeras reacciones ante la liberalización de horarios comerciales. Hoy se manifiestan comisiones obreras para protestar por esa liberalización. Saben que a partir de ya se puede abrir cualquier día, cualquier domingo de abril, mayo, septiembre, octubre, cualquier negocio de Córdoba. Y también Jueves Santo y Viernes Santo, el día del trabajo, cualquier festivo en ese periodo. DES ha dicho que no va a hacerlo en principio, que no tiene intención de abrir, pero ya algunos sectores de superficie han dicho que sí, por ejemplo el Centro Comercial La Sierra. Sí, la verdad que es otro tema también muy complejo, que tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes y que empieza ya a generar suspicacias. Los sindicatos ya se están manifestando, hay muchos trabajadores muy molestos, depende de para qué empresa trabaje. Por ejemplo, en el Centro Comercial La Sierra nosotros ya sabemos que Inditex sí que ha decidido abrir, pero los días que lo haga, por convenio también, porque eso es una lucha que han conseguido los trabajadores de Inditex, cobrarán 200 euros y le computará como un día trabajado. En otros comercios los trabajadores están luchando porque se le plantea una gratificación de 60 euros por una jornada festiva, que es bastante escaso, y encima no se le computará por día... Se le podrá devolver el día como unas vacaciones, pero no el día que ellos elijan, sino cuando la empresa le convenga, ¿no? Este tipo de decretos, que por un lado pueden estar bien para el consumidor, por otro lado es una pequeña trampa para los pequeños, para los más débiles como siempre, ¿no?, para los trabajadores y para los pequeños. ¿Por qué? Porque una tiendecita que tiene un solo dependiente o dos dependientes no se puede permitir el lujo de competir con un Inditex que va a abrir los domingos, que es cuando hay muchos consumidores que quieren acudir a
a comprar. Y estos trabajadores también tienen derecho al descanso. O sea, ahora, ¿qué van a hacer? Todos estos domingos que van a abrir ya los van a sacrificar en su vida, van a renunciar a su familia, a los que tengan hijos, a los que tengan sobrinos, a los que tengan padres. O sea, habrá un movimiento de la provincia probablemente que aproveche los domingos porque será un día que habrá Córdoba capital, pero no habrá los municipios de alrededor, con lo cual habrá un movimiento. Había dudas de si vendrán o no vendrán, decía unos empresarios, pues vendrán. Seguro que sí habrá tiendas que habrán viniendo. Estamos ya fuera de hora, no quiero resistir más un tema telegráfico. Ayer hablábamos, lo trae Cordópolis, el asunto este del cura de Montalbán, que invitó a una madre a sacar a su hijo, un menor, con una discapacidad de la iglesia porque molestaba. Hoy trae el diario Córdoba, lo he leído, también critica hacia Carlos Domínguez Nieto porque su conducta en un concierto didáctico en el que había chicos con espectro autista y parece que no fue la correcta. Dice los profesores que decía que se callaran continuamente, que no estaba a gusto que se fueran, hubo incluso interrupciones. Yo no quiero ligar una cosa con la otra. Domínguez Nieto dice que lleva trabajando con niños con discapacidad de 20 años y que, bueno, hay que se lo toma peor y se lo toma mejor, pero que hay que saber tratarlo. Lo del cura de Montalbán se parece un poco más grave. Sí, desde luego, lo del cura de Montalbán es bastante grave porque ha sido un hecho en el que se ha señalado a una familia dentro de una misa, en un pueblo, donde todo el mundo se conoce y demás. El obispado defiende, bueno, porque el cura era un cura sustituto, de hecho no tiene asignada ninguna parroquia y fue llamado para cubrir una baja del cura titular de Montalbán que en ese momento no podía. Y de hecho ha sido, entre comillas, amonestado, aunque sea verbalmente, por el obispado, lo cual ya es un gesto. Pero sí que indica que nos falta muchísima, relacionándolo con el tema de la orquesta, nos falta muchísima cultura sobre cómo abordar los problemas de las personas con discapacidad, especialmente con discapacidad sensorial y muy especialmente con discapacidad sensorial en niños, porque son personas muy delicadas que tienen derecho, como cualquier otro niño, a asistir a un concierto de la orquesta o a ir a una misa para hacer la comunión, y que pues, los que están dirigiendo eso pues tienen que tener tablas, ¿no?, para soportar la molestia, y lo pongo todo en muchas comillas, que supone que entre tu público o entre tus feligreses haya una persona con discapacidad sensorial. Hay que saber gestionar este asunto. Eran alumnos del Fernán Pérez de Oliva, del santuario, que han ido en otras ocasiones también a conciertos de este tipo. Es verdad, dicen ellos, que bueno, la música quizá era la del elefantito, el concierto, que algunos pasajes un poco más violentos pueden llegar a asustar a los críos, y hubo una situación de incomodidad que, según Domínguez Nieto, los profesores son los que se pusieron nerviosos, y que, según los profesores, que Domínguez Nieto no fue capaz de gestionar, que encendió la luz, dijo quien quiera que se vaya, y los que hagan ruido que se paseó entre el alumnado, y como yo ahora te tengo que sacar, en fin, no sé si era una estrategia pedagógica, no parece muy correcta, pero en cualquier caso hace falta más sensibilidad. Sí, así es. Bueno, pues hay mucha más información, así que le invito a que ahora bajen al kiosco, lo lean por internet, que aparece toda esa información en las radios y sobre todo en la televisión. Gracias, Alfonso, te veo el jueves que viene. Y a ustedes les veo mañana. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.